Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a FESVIAL, Carglass, a Radio Televisión Española, el programa Seguridad Vital, que me hayan invitado como representante de Centro Zaragoza, el Instituto de Investigación del Automóvil del Seguro Español, del sector asegurador español, y voy a darles mi visión particular, personal, de cómo puede evolucionar, hablar un poco de futuro, cómo puede evolucionar el seguro de automóviles, pues a tenor de las diferentes variables que van saliendo. Algunas ya las ha introducido brillantemente, incógnitas, indeterminaciones, el profesor Luis Montoro. Estaba yo sufriendo cuando las empezaba a decir, digo, a ver si va a comentar las que voy a comentar yo también, y ya me quita la ponencia, pero no, afortunadamente yo voy a dar una visión muy concreta, que es la del tema de la responsabilidad, cómo va a evolucionar. Hasta ahora estamos acostumbrados a funcionar en un sistema en el que prácticamente en la totalidad de los accidentes de tráfico la responsabilidad es atribuida al factor humano, es atribuida a la persona. Entonces, lógicamente, a medida que los vehículos vayan tomando el control en una mayor medida, el grado de automatización vaya siendo mayor, vayan conduciendo de forma autónoma en escenarios más extensos, pues lógicamente la responsabilidad de los accidentes en algunos casos será del vehículo y aumentará en definitiva esa proporción, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por poner un poco antecedentes o por mirar de reojo otros sectores en los que ya esto ya existe, la conducción autónoma no es algo absolutamente nuevo. Tiene un potencial disruptor muy grande, luego comentaremos algunas preguntas, algunos cambios, algunas adaptaciones que deben hacerse, pero no es absolutamente nuevo en el sentido de que ya hay trenes, metros autónomos en determinadas ciudades, sin conductor. En aviación, perdón. En aviación pues estamos más acostumbrados, ¿no?, a verlo. Sin entrar en más profundidad con respecto a cómo se dirimen las responsabilidades en accidentes ferroviarios, hay países que existen regímenes de responsabilidad objetiva, y lo único que hay que determinar es si la responsabilidad recae sobre el fabricante del tren o sobre el operador del mismo o sobre el operador de la infraestructura vial, que no siempre tiene por qué ser el mismo, aunque en España a veces lo es. Pero sin entrar en más profundidades, porque me interesa más hablar del aspecto tecnológico del vehículo en concreto que de cuestiones legales. Lo que sí parece claro en todos los foros en los que se habla de vehículo autónomo y aseguramiento es que al final el foco debe estar en la protección de las víctimas, que la protección de las víctimas siga siendo, al menos como es ahora, con la responsabilidad civil tradicional a la que estamos acostumbrados en el seguro de automóviles. Luego volveremos sobre esto porque tiene su relevancia, ¿no? Si cambiamos de una responsabilidad civil de las personas a una responsabilidad de producto que está más pensada para otros, protección de consumidores, etcétera, luego veremos, vamos a ver que se complicaría enormemente el procedimiento para dirimir las responsabilidades y para satisfacer esas indemnizaciones. Pero antes quería hacer una reflexión que ya han introducido los anteriores ponentes al hablar de las distintas etapas de la automatización. Voy a brevemente poner ejemplos para que veamos qué es cada uno de estos 5 niveles que ya hemos hablado. Del nivel 0, que sería el vehículo clásico, sin ningún automatismo. Un vehículo, pues vamos a decir, ahí admiten, que ya incluso me lo cuestiono yo, si el control electrónico de estabilidad sería todavía el nivel 0. El ABS sería un nivel 0, no interviene. Para mí el control electrónico de estabilidad ya es el primer sistema que sin darnos cuenta está interviniendo sin pedirnos permiso. Entre 0 y 1, vamos a dejarlo. Perdón. Y el nivel 5, está claro, es la total automatización. Esa llamada a un robot taxi en el que lo llamamos, viene, entramos, no hay conductor, le decimos dónde queremos ir y él nos lleva. Bien, entre esos dos extremos, fáciles de entender, y el 0 porque es en el que estamos, hay otros niveles un poquito más complejos o más ambiguos, pero en cualquier caso la mayor complejidad desde mi punto de vista viene para ver cómo vamos a transitar por ellos. El nivel 1 serían los sistemas de asistencia a la conducción que ya tenemos en el mercado y que ya han demostrado algunos, como el AEB, el Sistema Autónomo de Frenada. Euroncap ha hecho un estudio de datos reales, porque otros, como Centro Zaragoza incluido, habíamos hecho pronósticos viendo las estadísticas, por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico, la accidentalidad de diferentes configuraciones, pues viendo en qué tipos de accidentes puede interactuar o puede intervenir un sistema de frenado autónomo, hacíamos hipótesis de lo que podría reducirse la accidentalidad con estos sistemas,
Bueno, hoy en día ya no hace falta hacer hipótesis, se hacen datos reales comparando flotas de vehículos, mismo marca y modelo de vehículo antes de tener el AEB, comparándolo con la accidentalidad de esa misma marca y modelo de vehículo después de tenerlo de serie, con lo cual no hay ninguna dificultad para hacer el seguimiento de los casos. Bueno, pues ha descubierto que las colisiones por alcance se reducen en un 38% en los vehículos que equipan de serie un sistema de frenado autónomo, que detecta que el vehículo delante se ha detenido, frena y se detiene también. Incluso últimamente están nuevos estudios, nuevas revisiones que se van haciendo, detectan que aquellos sistemas que tienen un AEB que actúa no solo en entorno urbano a velocidades de hasta 30 km por hora, sino también a velocidades interurbanas, hasta 80 km por hora aproximadamente, depende de fabricantes, pues todavía tienen un potencial mayor de reducción de accidentalidad. Luego, primera afirmación, digamos, los sistemas de asistencia a la conducción ya están demostrando una enorme eficacia. Nos hace ser muy optimistas y vemos un futuro en el que estas tecnologías pueden reducir drásticamente la siniestralidad. Pero a medida que se pretende pasar por etapas de mayor automatización, pero no completa, es cuando nos empiezan a surgir las dudas. La etapa 2 sería ya un sistema que permite, digamos, tener los pies fuera del control, pero todavía hay que guiar el vehículo, hay que monitorizar bueno, hay que guiarlo, hay que estar al mando del vehículo. Por ejemplo, un control de velocidad crucero adaptativo que nos permite mantener una distancia estable con el vehículo delante. Si él acelera también, sin superar el límite. Si él frena, también frena. Y tú tienes que estar pendiente de guiarlo, de cambiar de carril, de otras cuestiones. Pero estás al mando. En el nivel 3 ya puedes quitar la vista, puedes quitar las manos, perdón, ya del volante. En el nivel 4 incluso la vista, es decir, el autopilot, por ejemplo, de Tesla o el Super Cruise. El Super Cruise estaría en el nivel 3 General Motors. Sí, vehículos, en definitiva, que en determinados entornos, autopistas típicamente, que son, digamos, más sencillo de controlar, puedes quitar las manos del volante, de los pedales, la vista de la carretera y estás haciendo otras cosas. Lógicamente, si no estás conduciendo, estarás haciendo otras cosas. No vas a estar simplemente con los brazos cruzados mirando al frente. Estos sistemas basados en radar de largo alcance, típicamente en torno a 300 metros, hemos visto antes, ha mencionado el profesor Montoro, que pueden tardar a veces 6-7 segundos en reaccionar. Pues a 120 km por hora se recorren 100 metros en 3 segundos. Luego tenemos con 300 metros de alcance de, lo que hay de visión de lo que hay por delante, por parte del radar, tenemos 9 segundos. Si de esos 9 segundos se consumen ya no 6 o 7, pero 3, 4, 5, en determinar que la situación de conflicto es realmente peligrosa y que el sistema no es capaz de hacerse cargo de la situación, lanza una alerta al conductor para que se ponga a los mandos él y le queda pues el tiempo restante. 3 segundos, 4 segundos. Es realista para los que hemos hecho muchos años de investigación de accidentes de tráfico. Creemos que 3-4 segundos no es realista para pasar, por ejemplo, de estar consultando una tablet a ponerte a los mandos y hacerte cargo de la situación. ¿Y por qué vas a estar mirando una tablet? Porque no te has quedado un poquito relajado y se te han cerrado los ojitos y te has quedado traspuesto. Y de repente suena la alarma, hazte cargo tú, que a mí me da la risa. Creo que no es realista, la verdad. Estas etapas intermedias es donde probablemente se planteen algunas dudas y sea lo que retrase el salto, que sí sería deseable y que sí sería muy positivo, de la situación actual a la conducción plenamente autónoma cuando la tecnología sea suficientemente robusta. Pero estas etapas intermedias con hazte cargo de la situación que se ha complicado demasiado para mí, no lo veo. Y bueno, y me he olvidado mencionar la fuente, no lo veo y no lo ven muchos expertos en la materia, como mi amigo Matthew Avery de Thatcham, que es un centro similar al nuestro en el Reino Unido, y que han hecho una enorme inversión en sistemas para testar la eficacia de estos sistemas de seguridad y francamente no lo ven tampoco. Pero bueno, no pretendo ser negativo. Esto es una de las varias preguntas que voy lanzando y para las que no tengo respuesta, pero en principio somos positivos con estas tecnologías y somos muy optimistas porque están ofreciendo resultados muy buenos. Lo único que quizás se tarden más en el tiempo de lo que la sobreexpectación actual está diciéndonos. Bueno, volviendo al tema asegurador y salvando esa dificultad de esas etapas intermedias, vemos que hasta ahora en un accidente hasta ahora y sigue habiendo, hay un seguro de responsabilidad civil del conductor detrás que se hace cargo de la situación cuando es culpable su asegurado, y el reclamante pues se identifica de una forma automática con la matrícula del vehículo, sabes quién es la aseguradora y se reclama a esa aseguradora
el restablecimiento del daño causado, o sea, pequeños daños, o sea, un daño grave, una lesión grave, un fallecimiento incluso. Pero, ¿qué pasa con un vehículo autónomo que está siendo conducido en modo autónomo y, por tanto, la responsabilidad es del vehículo? Entran en juego un montón de nuevos factores. Está el fabricante, podría ser el responsable, el conductor o el propietario o incluso el proveedor de movilidad en vehículos compartidos. Pero con respecto al propio vehículo, está el fabricante del vehículo, está el fabricante del equipo que ha fallado. Dentro de ese equipo o sistema, un sistema más complejo, con sus cámaras, con su inteligencia, con su CPU, tiene proveedores individuales de cada uno de esos componentes, desarrolladores de software, que está metido dentro de esos hardwares. O el vehículo ha pasado por un mantenimiento, por una reparación previa, se ha dejado todo perfectamente calibrado para que siga funcionando como cuando salió de fábrica, o no se ha dejado bien. Hay una entidad incluso certificadora o homologadora del vehículo, de los componentes. Bueno, digamos, hay muchos más factores en juego. La verdad es que se complica bastante. Otro punto o reflexión que me parece que está extendida y generalizada y me parece totalmente razonable es que cuando el vehículo está siendo conducido en modo autónomo y ocurre un accidente, el responsable ya no puede ser la persona, debería ser el vehículo, el fabricante del vehículo. Esto lo explica con todo detalle en un pequeño ensayo sobre esta materia Jeffrey K. Garnes en el libro Demanda mi coche, no a mí. Es un libro en Estados Unidos, ha tenido buenas ventas porque pues, es un entretenido de leer. No lo he leído personalmente, pero en foros y comentarios y exposiciones, entretenido, pero analiza con bastante detalle el tema de la responsabilidad en el vehículo autónomo. Y hay incluso posicionamientos públicos a través de medios de comunicación de máximos responsables, como el director general de Volvo, que dice que sí, ellos aceptarán toda responsabilidad. Antes se ha mencionado la prueba que se está haciendo en Göteborg con 100 Volvo XC90 y él manifiesta que sí, claro, si el vehículo se accidenta en modo autónomo, el fabricante asume toda la responsabilidad con independencia de que luego siga profundizando a ver quién de sus proveedores ha tenido alguna responsabilidad. Y también surgen otras incógnitas con respecto a cómo evolucionará el negocio asegurador. Yo no soy asegurador, soy técnico del automóvil, pero yo creo que prácticamente hoy en día, siempre que se habla de amenazas para cualquier negocio, no solo para el asegurador, siempre se menciona a Apple y a Google como empresas capaces de entrar en cualquier sector y modificarlo todo, pero bueno, pudiera ser, ¿por qué no?, que una empresa con una tan enorme cantidad de datos de todos nosotros y capacidad para procesarlos y capacidad financiera para lo que quisiera, pues está metida en el vehículo autónomo y también puede estar en todos los servicios adicionales que podamos imaginar en torno al vehículo autónomo. Estábamos antes hablando que se complicaba mucho, que aparecían muchos nuevos jugadores, ¿no?, en el entorno de la responsabilidad de un accidente producido en un vehículo autónomo. Vamos a repasar por qué se considera que la responsabilidad de producto no es viable o no es factible, o desde luego no quedarían bien protegidas las víctimas frente a la responsabilidad civil actual de las personas, de los asegurados. En principio, este sistema de responsabilidad está pensado para la protección de los consumidores, pero el consumidor o el reclamante, en este caso, tiene que probar el fallo del producto. Para probar el fallo del producto, imaginemos para un particular lo complejo que sería, lo primero tiene que saber exactamente quién es el fabricante del sistema que ha fallado, porque no existen sistemas o registros o bases de datos públicas o accesibles para saber quién es el proveedor del sistema, el fabricante de ese sistema que ha fallado dentro del vehículo, aunque supieras cuál es el sistema que ha fallado, que tampoco sería fácil. Tampoco existe un mecanismo de protección, porque bueno, pueden ser pequeños proveedores de países asiáticos, bueno, asiáticos o no asiáticos, de países lejanos que no identificas, incluso que ya no existe ese proveedor. La industria tecnológica, a veces las empresas tienen una vida corta. Un pequeño proveedor que ha desaparecido y no existe un fondo de garantía tipo el Consorcio de Compensación de Seguros para los vehículos no asegurados, sino que una empresa que ha quebrado, ¿cómo reclamas contra ella? Y bueno, y sobre todo que la identificación de la aseguradora que puede estar detrás del evento que ha fallado no es ni mucho menos sencilla, como sí lo es con el aseguramiento de los vehículos. Por tanto, desde la perspectiva del reclamante, la reclamación bajo el régimen de responsabilidad del producto sería muy compleja, no parece viable. No obstante, parece que la cosa no se va a complicar tanto si se mantiene un sistema de responsabilidad como el actual, en el que
Aquí en esta gráfica pueden ver la comparación entre un vehículo convencional hasta ahora. Ocurre un accidente, el reclamante reclama contra el conductor y responde su aseguradora. Si el reclamante reclama, en un caso de un vehículo autónomo, contra el vehículo, vamos a decir, pues nuevamente puede responder perfectamente la aseguradora del vehículo, con independencia de que luego tendrá que poner un recurso contra el fabricante para identificar el origen del fallo. Y aquí surgen nuevas dificultades, que todavía yo considero que no están resueltas. En primer lugar, es un cambio de situación con respecto al actual. Hoy en día, lo planteo en modo de pregunta, pero si quieren yo se lo digo ya de forma directa. Hoy en día, en poquísimas ocasiones, es muy infrecuente que una aseguradora repercuta contra un fabricante de un vehículo por un fallo. Ocurre, pero nada, un porcentaje, ni un 1 por 1000 de las ocasiones que hay un accidente de tráfico probablemente. Y esto, sin embargo, pasaría a ser bastante más frecuente con el vehículo autónomo. ¿Y cómo puedes repercutir? ¿Cómo puedes identificar el fallo? ¿Cómo puedes analizar el accidente, todos los datos que están registrados del accidente? Porque permanentemente se están registrando todos los datos que ocurren durante la conducción y mucho más en el evento de un accidente, de una colisión. ¿Cómo se accede a esos datos? ¿Quién es el propietario de esos datos? Aunque se identificase quién es el propietario, que yo no lo tengo claro. ¿Cómo se accede a esos datos? ¿Cómo se leen? ¿Cómo se pueden analizar? Yo entiendo que es una de las cuestiones que debe resolverse claramente la propiedad de los datos, de manera que todos queden protegidos y al mismo tiempo la accesibilidad y la interpretación de esos datos, porque si no, pues no se podrían establecer. Estaríamos, digamos, con una enorme venda delante de los ojos y no podríamos nunca saber la responsabilidad de qué producto, de qué componente, de qué sistema ha sido, qué es lo que ha fallado. Sintetizando todo lo que he expuesto, y así termino, como el foco debe estar puesto en la correcta protección de las víctimas, un concepto claro de responsabilidad en la normativa y la obligatoriedad del aseguramiento, como existe hoy en día, pienso que puede proporcionar una adecuada protección a las víctimas, también en el caso de vehículos altamente autónomos, también en el caso de que el fallo sea técnico. El paso de la situación actual con un cierto nivel de asistencia a la conducción totalmente autónoma, pienso que solo es realista si se plantea mediante un salto directo, cuando la tecnología sea suficientemente robusta y lo permita, en determinados entornos, no en todo contexto, en zona urbana, en zona interurbana, en determinados contextos es autónoma, pero cuando es autónomo, lo que no puede el coche es decirme que me haga yo cargo cuando faltan 3 segundos para la colisión y yo estaba dormido. Y necesita aclararse, este punto quizás es más complejo, pero muy necesario, necesita aclararse quién es el responsable de esos datos, quién es el propietario, quién tiene acceso para poder defenderse y esclarecer las responsabilidades y cómo pueden ser accesibles esos datos que ni mucho menos son fácilmente legibles e interpretables. Pues muchas gracias.